Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, entonces les comentaba que el ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter es egresado de la Universidad Veracruzana como ingeniero mecánico electricista. También ha sido fundador de la empresa KRO Asesoría Industrial, que es de servicios de ingeniería y verificación. También tiene una especialidad en seguridad y salud en el trabajo en el Instituto Europeo de Posgrado. Ha cursado, en la Universidad de Texas en Arlington, tiene un certificado de seguridad y salud en el trabajo. También es unidad de verificación VSTPS 140 en la NOM 20 de la Secretaría del Trabajo y la NOM 22 también de la Secretaría del Trabajo. En la entidad mexicana de acreditación, o sea, la EMA, es experto técnico EMA en normas de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También es experto técnico EMA en instalaciones eléctricas en la NOM 001 sede 2012. También es experto técnico en instalaciones de aprovechamiento de gas LP y natural. También es asociado y fundador de VSTPS Mexicana, la UMAC, y es secretario de esta organización actualmente para el bienio 2019-2022. Y por último, es miembro de nuestro colegio, del CIMEC, y en el mismo también es perito en calderas y recipientes a presión, así como corresponsable de instalaciones. Entonces, los dejamos con él. Voy a pasarle los controles para que demos inicio a esta presentación. Permítanme un momentito. A ver, aquí está Gustavo. Ok. Gracias, maestro, muy amable. Ándale, Gustavo, pues aquí estaremos listos ya para escucharte. Adelante. Gracias, qué amable, muchas gracias a todos. Bienvenidos nuevamente. Pues nada más me confirman si se ve la página completa, porque luego a veces la comparto nada más parcialmente, entonces. Está bien, se ve bien. Se me pasó comentarles en lo que inicias, Gustavo, que nuestro moderador en esta ocasión va a ser el ingeniero Samuel Cardoso González, que es nuestro vicepresidente en el colegio. Entonces ahí tendrán oportunidad de hacerle las preguntas que sea conveniente para esta presentación. Adelante, Gustavo, perdón por la interrupción. No, gracias. Gracias a Samuel también por el apoyo. Muchas gracias a Samuel Cardoso, que va a estar aquí apoyándonos. Bueno, pues vamos a comenzar. Este es una pequeña plática, como muchas de ellas es un preámbulo para un curso que vamos a impartir aquí en el colegio o en la empresa, posiblemente. Entonces, vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Acerca de este tema tan grande que muchas veces se le menosprecia, ¿no? Porque piensa uno que es tan grande como la norma que lo regula, y la verdad que en México tenemos una regulación muy pobre de este tipo de maquinaria de equipo. Bueno, vamos a hablar acerca de la normatividad y metodologías que aplican para identificar, evaluar y mitigar riesgos en la maquinaria de equipo, así también como los controles relacionados y su jerarquía de aplicación. De eso vamos a hablar el día de hoy. En todas las empresas, pues tenemos ya maquinaria estándar, automática, manual, semiautomática, incluso tenemos robots, ¿sí? Y todos ellos representan algún riesgo de golpe, de atrapamiento. Vamos a ir viendo, vamos a ir platicándolo, ¿sí?
Pero antes vamos a tocar el tema normativo. ¿Cómo empiezan esto de las normas? Bueno, en Europa ustedes al llegar habrán visto en alguna ocasión que las normas empiezan con EN, incluso si se adoptan dicen EN, ISO, etcétera, ¿no? Y todas van a parar a final de cuentas a un comité internacional. En China tienen sus normas que son las GB, Japón tiene las normas GIS. Nosotros en el Tratado de Libre Comercio tenemos normas canadienses que usamos muy poco, pero tenemos normas de ANSI y de ASTM que usamos mucho. ¿Y cómo está esto? Bueno, relacionado con la maquinaria y equipo, tenemos en los últimos 20, 25 años las siguientes normas. Tenemos una norma base, que es la IEC 61508, ya más adelante vamos a hablar qué alcance tiene. Posteriormente, en el 2003 salió una ISO 12100. En el 2006 tenemos la que muchos de ustedes conocen, la 13849-1 de ISO, que es muy empleada para poder usarla como referida para la gerencia en el riesgo de maquinaria. Y a partir del 2010 tenemos otro par de normas, una actualización de la 12100 y una 13855. Pues vamos a ver de qué se trata esto. Tenemos a las normas agrupadas, categorizadas, digamos, en tipo A, tipo B y tipo C. Aquí la pirámide está al revés. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero las normas que vamos a utilizar son estas de la categoría B. B1 y B2 son las más socorridas, las más utilizadas. Vamos a ir descubriéndolo por qué durante el webinar. Entre ellas vamos a hablar mucho de la ISO 13852, indispensable para esto, ¿no? Y también, pues, ¿Nos escucha? vamos a platicar un poco de las otras normas de apoyo y las más específicas de tipo C. Vamos a verlas también. Si gustan, con gusto me apuntan ahí en el chat y los programamos ahí la respuesta si es que hay una pregunta. Bien, bueno, pues tenemos 3 niveles. Nivel A, nivel B y nivel C de normatividad, como los tipos o clases que están. Aquí digo que la pirámide va al revés, porque normalmente las pirámides empiezan abajo y terminan arriba, este está al revés. ¿Sí? Aquí empieza arriba y termina abajo. ¿Por qué? Porque conforme se va abriendo este abanico, o esta pirámide más bien, ¿no? Tenemos más normas y más número de normas. ¿Por qué? Vamos a ver. Las normas básicas de seguridad se encuentran en el tipo A. Son guías generales que hablan de la maquinaria en forma muy general. Por ejemplo, tenemos la ANSI B11 o la ISO 12100. En el caso de agrupación ya de maquinaria por familias, tenemos ya el tipo B, en la cual podemos encontrar a la ISO 13849, que es la que más se usa, pero también podemos tener algunas otras normas de NFPA y de ANSI apoyando a estos estándares. Lo vamos a ir viendo en el camino. Y finalmente, para cada tipo individual de maquinaria o grupo de máquinas, ya tenemos normas especializadas. Y entonces ahí donde ya entran, por ejemplo, la ANSI RIA ISO 10218.1, ¿sí? Que son ya específicas de un grupo de maquinaria en lo particular. Vamos a hablar aquí un poquito de de qué tratan estas. Bueno, la madre de todas, por decirlo así, una norma muy básica de tipo A, es la IEC 51. Aquí nosotros podemos encontrar las definiciones de seguridad, ¿sí? Que normalmente habla de que pues, la seguridad está libre de riesgos, dice, y no hay tolerancia, no se tolera ningún riesgo, entonces eso es una norma genérica, ¿sí? De ahí, una de tipo también A podría ser la ISO 12100,
pero ya en ella te plantea un modelo de 3 pasos que vamos a ir viendo más tarde. Este modelo de 3 pasos es un modelo o método para poder proceder a la reducción del riesgo por 3 pasos. El primero va a ser relacionado con el diseño, con la parte inherente al diseño. La segunda parte, el segundo paso, va a ser las guardas o equipos complementarios de protección. Y la tercera es información del uso. Ya vamos a ir viendo de qué se trata cada uno de ellos. Bien, la ISO 3849 ya es de tipo B. Entonces aquí no nada más categoriza los riesgos, sino que ya habla de algo que se llama performance level. Es el nivel de desempeño. Y lo vamos a ir viendo también en este webinar. Vamos a hablar un poco del performance level. Finalmente tenemos ya estas normas que, por ejemplo, la ISO 14121, ella nos de lo que son principios para poder hacer la reducción y los objetivos, ¿va? Y la IEC 60204 habla ya específicamente de equipo electrónico y programable, o sea, PLCs o robots, ¿verdad? Que normalmente termina en robots. Bueno, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué tenemos que recurrir a tanta norma y categorías y tipos? Bueno, pues tenemos que en la industria OSHA presenta cada año, en este caso puede ser la Organización Mundial del Trabajo, o puede ser también Internacional del Trabajo, o puede ser la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, según sea el caso, unos más detallados que otros, pero normalmente a mí me gusta ver mucho OSHA porque OSHA tiene mucha información al día y aunque hay unas, por ejemplo, aquí podemos ver que una publicación de OSHA en un estado publica estos números y en otro estado son otros números, ¿no? Pero pues ahí van muy cercanos. Y si nosotros buscamos aquí Machine Guarding, está con 1,987 violaciones al código de OSHA, a la normatividad. Y si lo vemos en este cuadro, también está en el número 9 con 1,743, pues son números muy cercanos, ¿no? El último reporte de 2019 anual, ¿sí? Se publicó en un Congreso Nacional de Seguridad en San Diego en septiembre del año pasado. Y aquí tenemos los resultados. Tenemos, por un lado, las violaciones al código, pero ellos lo dividen en dos partes. Aquí está maquinaria, ¿verdad? Y estas son las violaciones serias, así le llaman ellos, ¿sí? Normalmente estas corresponden a omisiones del patrón, que el patrón no fue capaz de hacer un análisis o la evaluación de los riesgos, el patrón no fue proveedor del equipo de protección personal, etcétera, etcétera. Y de este lado están ahora el récord de violaciones, ¿verdad? Pero por incumplimientos a voluntad del trabajador, o sea, situaciones donde pues ya el trabajador está capacitado, está provisto de todo el equipo, etcétera. Entonces, ya por un mal comportamiento, él ya cayó en estas prácticas y por eso ellos clasifican, bueno, cuando es responsabilidad del patrón y cuando es responsabilidad del trabajador. Y para que vean que esto sí es cierto, se citaron también las violaciones más fuertes de todas y pues se llevó el premio uno de estas empresas. Aquí está el empleador, Dowa THT America. Aquí está en su dirección. Se dedica al tratamiento de metales por en caliente, ¿sí? Se hizo una inspección y estos señores pagaron $1,326,000, ¿sí? ¿Por qué? Pues por omisiones, ¿sí? Dice relacionadas con espacios confinados, caídas, guardas de maquinaria o protección contra maquinaria, protección respiratoria, exposición química y equipo eléctrico. Entonces, les fue en feria. Entonces, para que vean que esto sí es de veras en otros países, ¿no? ¿Cómo se le hace para poder, qué tratamiento se le da a estos riesgos? Bueno, una vez que entramos ya a un programa,
pues necesitamos primero identificar, evaluar, muchas veces hacer un análisis previo, pero termina en evaluar, darle un tratamiento o implementar medidas y controlar. Eso es básicamente, ¿no? Ya si nos vamos a algo más específico, pues necesitamos una norma que nos guíe. Estos dos cuadros, el anterior y este, son genéricos, ¿sí? Para cualquier tipo de riesgo. Identifica los riesgos, haces tu evaluación, ¿sí? Haces tu rastreabilidad conforme a la mitigación y vas y vienes entre impactos, evaluación y rastreabilidad. Pasas al análisis, ¿sí? Donde priorizas cuáles son los que tienes que reducir. Y finalmente, bueno, terminas encerrado en este círculo de mitigar, planear, implementar y monitorear el proceso. Pero para ello hay normas específicas de esta industria, lo vamos a ver a continuación. Pero lo primero es que necesitamos abrir los ojos y ver qué riesgos tenemos, cuáles son los riesgos que vamos a estar observando. Normalmente pasamos a veces encima de ellos, vamos caminando y ya no los vemos. Estamos con lo que se llama ceguera industrial. ¿Qué necesitamos? Pues muchas veces recurrir a un especialista, tenemos que aceptarlo, no somos todólogos. Y el especialista pues va a ver con su ojo clínico dónde están tus problemas, dónde están tus posibles riesgos. Ahora bien, para que quede claro que es un riesgo, ¿no? Vamos a clarificarlo aquí, bueno, y que es un peligro, ¿no? Entonces, en este caso, pues aquí tenemos al peligro y no va a representar a un riesgo hasta que tengamos alguna posibilidad de que ese peligro nos haga daño, ¿no? Entonces, el peligro por sí solo no hace nada. Necesitamos involucrar ya en las posibilidades, las probabilidades, los niveles posibles de daño, etcétera, y empezamos a jugar con la estadística y con las probabilidades, y eso es lo que hacemos muchas veces en las normas, ¿no? Tomar algunos referentes y decir, bueno, ¿qué podría pasar? ¿Hasta dónde podría pasar? ¿Cómo podría pasar? Y eso depende de varios factores. Primero que nada, de la peligrosidad, depende de el nivel de daño que pueda hacer, depende de la frecuencia con la que tú te estés exponiendo, y finalmente con las posibilidades de que puedas evitarlo, ¿no? Ahora bien, la definición de seguridad, pues en la guía 51 dice estar libre de todo riesgo, ¿sí? Entonces, no maneja ninguna tolerancia. Sin embargo, bueno, ya se ha ido adaptando y entonces podríamos decir que podemos alcanzar la reducción de riesgo cuando éste se lleve a un nivel tolerable. Entonces, si tenemos todo el nivel de riesgo en este triángulo, ¿sí? Y lo reducimos a un nivel tolerable, podemos decir que tenemos un estado o una condición segura. Bien. Si hay alguna pregunta, pueden manejar en el chat con todo gusto. Bueno, vamos a ver en dónde tenemos los riesgos ahora, ya que nos queda claro. Pues en la operación, en la producción, hay riesgos en la administración, en la ingeniería, en el mantenimiento, ¿sí? Pero con la maquinaria normalmente tenemos estos, punzaduras, cortaduras, fracturas, ¿sí? Atrapamientos, impactos, quemaduras, ¿sí? Machucones, daños químicos, daño eléctrico, por arco, por choque, ¿sí? ¿Y dónde se encuentran? Bueno, mira, pues aquí están las máquinas donde se encuentran. Normalmente tenemos un atrapamiento con estos puntos en estas bridas giratorias o con estos, bueno, con estos tornillos, ¿verdad? De las bridas, o bien también con estos opresores o las cuñas, ¿verdad? Ahí podemos tener el atrapamiento. ¿Dónde podemos tener atrapamiento también? Entre poleas, en la parte interna, es muy común, en los sprockets, en los engranes de cadena, ¿sí? También entre engranes, entre rodillos, es peligrosísimo, entre bandas, entre correderas o cremalleras y piñones. Yo siempre les digo que no me crean, que vean las evidencias. Vamos a ver algo.
¿Sí lo alcanzaron a ver? ¿Lo quieren que se repita? Sí se vio, sí se vio. Ok, bueno. La pregunta entonces, ¿le vamos a ganar a la máquina? No, ¿Somos más rápidos, más fuertes que la máquina? no. Jamás, ¿verdad? Muy amable, muchas gracias, compañero. Bueno, pues seguimos. Hay aplastamientos con las máquinas, golpes, a veces queremos pasar. Yo paso rápido en el pasillito, no importa ahorita, y el robot no me ve, pero pues en ese rato se da vuelta, ¿no? O algo baja, una prensa, o se acomoda alguna parte de la máquina y tenemos ese tipo de problemas. Pero bueno, también los tenemos con herramienta manual, también tenemos detalles con herramienta como discos giratorios, ¿verdad? Con grapadoras o clavadoras, ¿sí? Llegamos a tener ese problema. Y pues nos queremos pasar de listos y aquí están los resultados. Nada más les pido una disculpa porque el video sí está un poquito fuerte, pero pues vamos a aguantarlo. Bueno, este es uno de los casos más comunes en la industria. Infortunadamente le toca a los más jóvenes. ¿Por qué será? A ver, ayúdenme, participen. ¿Por qué le toca a los más jóvenes? Porque son muy atrabancados. Son muy atrabancados, dice el Inge. Bien, ¿qué más? ¿Cuál podría ser otra razón? Son muy Falta de curiosos, ¿no? concentración. También, pero ahí, ¿quién es el responsable? No digamos culpable, ¿verdad? Pero ¿quién es el responsable? Supervisión. El supervisor. Su patrón, ¿verdad? Inmediato, ¿no? El supervisor. Tú al momento de ser supervisor ya eres patrón. Eso quiero que les quede muy claro. Ante la legislación aquí en México y en Estados Unidos, en esto estamos muy en concordancia, en sincronía, ¿verdad? Cualquier persona que tenga una responsabilidad delegada se le denomina patrón. Entonces, si tú eres el chavo que estás operando esta máquina, tu patrón inmediato es tu supervisor. Él debió de haberte capacitado, él debió de haberte puesto una guarda, algo que te dijera, no puedes, cuando se trabe la máquina, párala y me llamas, etcétera, ¿no? Bueno, pues de eso se trata todo este show. ¿Qué más hay dentro de los riesgos? Pues no nada más esos. Tenemos también riesgos eléctricos, como en este caso, yo creo que el chico va a perder la mano, no soy médico, pero podría caer en una amputación. También hay riesgos químicos, cortaduras, daños en los ojos, muchas veces caen virutas, por ejemplo, cuando hay máquinas que troquelan, saltan las virutas, los pedacitos, y un pedazo microscópico es capaz de vaciar el cristalino y te quedas ciego, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué tanto es tantito.
¿Cómo se categorizan los riesgos? ¿Hay riesgos chiquitos, medianos, grandes? Sí, sí los hay, pero hay una metodología, mira. ¿Dónde está esta metodología? Aquí te voy a manejar una metodología genérica, ¿sí? Aquí dice que primero necesitas hacer una identificación de los límites. ¿Qué son los límites? Bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Identificar los riesgos, hacer la evaluación inicial del riesgo, y luego te vas a reducir los riesgos que puedas reducir o mitigar. Más adelante vamos a ver de qué alternativas hay, ¿sí? Hay un riesgo residual que siempre o en la mayor parte de las veces va a quedar, y luego decir, bueno, vamos a evaluar esto, el riesgo residual es aceptable, y entonces si llegamos a ese nivel de seguridad donde el riesgo se haya hecho lo suficientemente pequeño, ya alcanzamos el nivel de seguridad que hablamos hace rato. ¿Se acuerdan el triángulo verde que se hacía chiquito? Bueno, pues esa es la idea. Y vamos a hacer una especie de matriz como esta, donde dice que el riesgo es negligible, que significa que es despreciable, menor, moderado, significativo o severo. Entonces, el semáforo aquí nos indica que no debemos estar en la parte roja, ¿verdad? El riesgo moderado se encontrará entre las probabilidades de no probable, muy bajo, posible, medianamente probable o muy probable, y enlazado con, les repito, el impacto que pueda tener, que sea de impacto despreciable, menor, moderado, significativo, severo. Entonces, entre la posibilidad o probabilidad de que ocurra y la severidad de este daño o impacto, nosotros vamos a armar esta matriz. Si nosotros nos quedamos siempre con verdes, significa que hemos reducido el riesgo a un nivel tolerable, aceptable, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ver. Hay más herramientas. Necesitamos platicar un poquito de la jerarquía de controles antes de entrar de lleno a esto. ¿Y cuál es la jerarquía de controles? Bueno, ANSI Z10 tiene esta jerarquía de controles, donde dice que el más efectivo es el de arriba y el menos efectivo es el de abajo. Eliminar es el más efectivo. Hay que eliminar siempre que podamos los peligros. Sustituir ese peligro por otro más pequeño, o sustituirnos a nosotros como humanos por algo que pueda hacer la tarea, sería ideal. Después no se puede hacer la primera y la segunda, bueno, pues nos vamos con controles de ingeniería, y eso significa aislar, pero aislar no de aislamiento eléctrico, sino separar a las personas. Recuerden que vienen dos palabras, entonces una significa aislado eléctrico y otra significa separado. Hay que tener mucho cuidado, luego nos llegamos a confundir. Bueno, después no pudimos hacer la eliminación y la sustitución y el control, pues control es administrativo, entonces necesitas personas que trabajen de alto nivel, muy bien calificadas, y dice cambiar el camino. Bueno, ¿por qué? Porque le vas a dar un procedimiento específico para poder administrar esa tarea. Finalmente, la última alternativa, cuando tú le pones equipo de protección al personal, ¿qué estás haciendo? Necesito que me contesten. ¿Qué haces tú al momento de brindarle al trabajador? Aquí está tu equipo para protegerte tus pies y tu cabeza, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo allí? Disminuyes el daño en caso de una lesión. Pero estamos de acuerdo, Inge, Hay un que compromiso. la lesión sí, pero la lesión será inminente o las probabilidades son muy altas. Y eso significa que al colocarte un equipo de protección personal, ya estás administrando el riesgo. Si me pongo guantes aislantes, es porque existe la probabilidad de que me electrocute. ¿Sí? Si me pongo calzado con casquillo, es porque existe una alta probabilidad de que me caiga una pieza pesada en el pie. Entonces, esta es la última alternativa. Por eso dice aquí, menos efectivo. Lo más efectivo sería eliminarlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver aquí adelante. Aquí tenemos una tarea. No sé si se alcanza a ver bien, pero la tarea viene ahí un trabajador y está señalando un material que pues es como una mina o algo que tiene que escarbar, ¿no? Su peligro, esa es la tarea. Su peligro sería que al escarbar, pues se caiga el material, se derrumbe, ¿verdad? Y entonces el riesgo va a ser que él quede en ese colapso del material, que quede atrapado, que quede aplastado por el material, ¿verdad? Esa es
la forma en la cual identificamos rápidamente una tarea, el peligro del derrumbe y el riesgo de quedar atrapado por el derrumbe. ¿Qué medidas vamos a aplicar? Aquí fácil. Primero dice aquí eliminación, entonces pues lo vamos a dinamitar o vamos a colocar algún explosivo, nos quedamos a distancia y no pasa nada. Retiramos el material en cuestión. Ese sería el primero. Entonces ya no estamos nosotros haciendo la excavación, ¿verdad? La otra sustitución, dice aquí un robot, pero bueno, citamos un robot, pero puede ser una maquinaria, ¿no? Y una maquinaria que nosotros controlemos remotamente, esa es la sustitución. La ingeniería aquí sería, bueno, apuntalar, ¿sí? Separando esas cargas por barreras mecánicas o guardas, ¿sí? Y entonces nosotros necesitamos que la ingeniería pues, nos ayude a calcularlas, ¿no? El otro escalón hacia abajo pues sería la administración con procedimientos, prácticas que ya conozcas, advertencias y el personal muy bien capacitado, calificado, no se diga certificado para la tarea. Finalmente, la que no quisiéramos agarrar, la menos efectiva, pues le das un casco y unas botas y la bendición, ¿no? Entonces aquí estás administrando el riesgo. Es más probable que pase algo aquí en este último escalón. Bueno, para la maquinaria, ¿cómo lo hacemos? Igual, eliminar o sustituir, ingeniería, pero aquí sustituir o eliminar van juntos. Y aquí dice eliminar la interacción en el proceso de los humanos, eliminar los puntos de pinchamiento, de corte, automatizar la carga o manejo de materiales. ¿Sí? Para ingenierías, paros de emergencia, bardas, interlocks, sensores de presencia, controles de 2 manos, por ahí lo decías hace rato, ¿verdad? ¿Sí? Advertencias, luces, alarmas, estrobos, beepers, controles por PLC, pintura restrictiva en el piso, sirenas, advertencias y de etiquetas, ¿verdad? En la parte de administrativa ponen el entrenamiento de trabajo seguro, candadeado, se refiere al loto, o sea, control de energías peligrosas, inspecciones de seguridad de equipos y finalmente el equipo protectivo personal, el EPP, pues ya sabemos, cascos, caretas, gogles, guantes, respiradores. Para la mitigación, bueno, en la mitigación podemos o aceptar el riesgo o evitarlo, como dice aquí, darle la vuelta, transferir el riesgo, reducirlo, que es lo ideal que siempre se busca, o atraparlo o aislarlo, o también podría ser dejarlo entre determinadas barreras, contenido, ¿verdad? Aún así, aunque nosotros tengamos muchos controles y procedimientos, etcétera, existe una teoría pesimista, digámoslo así, donde los riesgos, pues al final de cuentas, van a atravesar a esas barreras. Esta teoría pesimista, digámoslo así, se llama de las capas del queso suizo, en donde dice que definitivamente va a haber algún riesgo que va a poder pasar todos los controles. Entonces debemos de tomar en cuenta que es muy poco probable la eliminación total. Siempre existe esa pequeña posibilidad de falla. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se diseñan las máquinas? No vamos a tomar un curso de diseño, obviamente, pero vamos a hablar rapidito nada más de esto. Miren, existe este organigrama y este organigrama que está aquí en la izquierda que dice 1, 2, 3 pasos. Pues yo ya lo puse aquí. Este está en la otra hoja. Bueno, ¿cómo comienza? Se determina y se ve la aplicación de las normas categoría A, B o C, según sea el caso. Vamos a platicar un poco más de ello. Se hace el primer evaluación de riesgo, se documenta, se ve cuál es el estándar que aplica y termina este proceso. Ahora, la 2 es la evaluación ya formal,
determinas límites de maquinaria, vamos a ver de qué se trata, identificas los riesgos que quedan, haces una estimación, haces una evaluación y entonces ya finalmente ves si puedes reducir o no el riesgo. Eso hacen los fabricantes, eso no está la hacha de nosotros, pero tenemos que conocerlo. Finalmente, en la etapa 3, a veces llega una máquina que tenemos que adaptar, por eso sí es importante conocer esta tercera etapa. Aquí en esta tercera etapa debemos de tomar el método de los 3 pasos que vamos a explicar a continuación. El método de los 3 pasos, aquí nada más se los voy a mencionar. El primero es reducir los riesgos inherentes del diseño. Vamos a ver de qué se trata eso. Después, reducir con guardas o implementar equipo y medidas protectivas complementarias. Y finalmente, la reducción por la información. ¿Y cómo es la reducción del riesgo por la información? Por programas de capacitación, formularios, etiquetas de advertencia, capacitación específica, procedimientos, formatos, etc. Vamos entonces a abordar primero el tema de nuevamente el tema de los niveles de las normas. Les decía yo hace rato que un estándar tipo A es un estándar general aplicable a todo el universo de productos y sistemas. Un estándar tipo B ve los aspectos de seguridad de muchos productos por familia o por sistema. Y finalmente, el estándar tipo C ve los aspectos de seguridad, pero ya en productos o sistemas, pero ya en forma específica. Nuevamente vemos la pirámide de aplicación de las normas, pero ahora ya más específico basado en la guía 51 de ISO, ¿sí? Donde están las normas de tipo A, y aquí habla de riesgos eléctricos y riesgos no eléctricos. Aquí ya hace un parteaguas. Después se ve lo que es los grupos de normas tipo B, que ya va por familias, y aquí dice interlocks, guardas, sistemas de seguridad, relacionado con controles, sistemas por distancia, paros de emergencia, etcétera, controles de 2 manos, controles de presión, etcétera. Entonces, esto ya está por familias, ¿sí? Y finalmente, ya esto habla, los tipos C, aquí no aparecen porque son muchísimas, pero aquí son específicamente de determinado producto. ¿Cómo es eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver. En el tipo A, vean que el universo es todo. Todas las normas pueden basarse en una tipo A como requerimientos genéricos de seguridad. Ahora, si tú quieres ver un estándar tipo B, bueno, ya vas a verlo relacionado con el tipo o familia de maquinaria, ya sean maquinarias de tipo industrial, prensas mecánicas, prensas hidráulicas, maquinaria y herramienta, etcétera. Ya cuando tú quieres ver, oye, es que yo necesito un estándar de seguridad para una máquina de inyección, de moldeo por inyección, ok, y entonces ya necesitas consultar una tipo C, que será la N201. O si me dices, oye, yo quiero ver prensas hidráulicas, tienes que ver la N693. ¿Ok? Entonces, esa es la jerarquía de aplicación de una norma universal de maquinaria contra una norma que va por familia y ya para una norma específica. Ahí les encargo los micrófonos, por favor. Gracias. Bien, ahora seguimos. Sí. Seguimos con la evaluación. Bueno, pues ya sabemos que hay que determinar los límites. Vamos a ver un poquito más de los límites adelante. Identificar los riesgos, hacer la evaluación, la estimación, la evaluación, ver si se redujo, y si no se redujo vamos a aplicar el método de los 3 pasos y volver a hacer iteraciones hasta que salgamos del análisis, lleguemos a la evaluación y podamos tener un nivel aceptable de reducción, tal sea el caso que ya podamos decir que alcancemos el nivel de seguridad deseado.
¿Qué son los límites? Bueno, existen 3 tipos de límites. Límites de uso, límites de espacio y límites de tiempo, ¿sí? Los límites de tiempo, pues es relacionado con las partes de la maquinaria, sus intervalos de mantenimiento, etcétera. Los límites de espacio tiene que ver con la distancia de los operadores y el espacio de trabajo. Eso está muy entendible, ¿no? Pero los límites de uso tienen que ver con aquellas situaciones con las que se desea que se utilice la máquina dentro de ciertos parámetros, o más bien que se destine la máquina para el propósito y las condiciones de uso para la que fue diseñada. Muchas veces hacemos adecuaciones sin consultar al fabricante. Entonces, de eso hablan los límites de uso. Si una máquina fue diseñada para trabajar a determinada presión y determinadas revoluciones, señor, déjela así, ¿sí? Si nosotros empezamos a variar, a pedirle más a la maquinaria, estamos pasando los límites de uso. Oye, Entonces Gus, repetimos, límites de uso, una ¿sí? pregunta aquí de alguien, dice Antonio Catalán Díaz, una consulta, en una oficina donde existen computadoras, impresoras, proyector, ¿aplica esta norma? Ya que un inspector me comentaba que aplicaba la norma. Ay, bueno, pues depende del tamaño de la impresora, ¿no? Si la impresora le va a causar un daño como el del pobre chino, pues entonces sí, la impresora no le va a lastimar en lo absoluto y no hay por qué, pues, meterle mano o electrocutarse o quemarse ahí con la impresora. Habría que hacer una evaluación. Precisamente para eso estamos viendo esto. Es lo que, es lo que debe de quedar muy claro, porque la norma nada más te pide 2 cosas. La norma, estamos hablando de la NOM 004 STPS 1999, una norma muy antigua ya, ¿sí? No se ha actualizado y solamente te pide que evalúes los riesgos y que trates al personal y a la maquinaria conforme a esos riesgos, nada más. O sea, no te dice más. Entonces queda muy abierta, ¿no? Queda muy abierta o cuál estándar puedas consultar, como en este caso los estándares que yo les estoy brindando, para que puedan hacer la evaluación. Entonces, lo que requiere, como está aquí, y seguramente siempre o todo lo que pueda hacer de oficina, tiene sus medidas de seguridad, júrelo, ¿sí? Entonces, va a estar dotado todo ese mobiliario, esos equipos, ya fueron bien pensados, ya no hay más forma de reducirles el riesgo, ya son riesgos tolerables, solamente hay que hacer entonces esto, de lo que estamos hablando, los límites de uso, ¿sí? No podemos pedirle más a la impresora o más a la cafetera, etcétera, ¿verdad? Entonces, saber cuáles son esos límites de uso, hay que leer los instructivos, ¿sí? Saber cuáles son sus límites de espacio. Le vas a poner un montón de servilletas a la cafetera, pues vas a incendiarla, ¿sí? Y los límites de tiempo, poder estar conectada todo el día, poder estar conectado un ratito, cómo nos podemos sí, capacitar, como dice Maribel, muy bien, gracias Maribel, a hacérselo conocer a los trabajadores. Incluso me tocó ver en varias empresas ya, las perillas de las puertas, todas tienen un icono que dice peligro de atrapamiento. ¿Por qué? Porque ya más de alguno en la oficina se ha atrapado los dedos con la perilla de la puerta, ¿no? Entonces, le adviertes, en la perilla le ponen la etiqueta y dice peligro de atrapamiento. De inicio tú lo ves así como algo que parece exagerado, ¿no? Pero es muy importante hacérselo saber. La cafetera puede tener a un lado, o si lo permite la cafetera, alguna etiqueta que soporte la temperatura, superficie caliente. No sé si sepan del caso de una señora que en Estados Unidos demandó a una cafetera de esas, una cafetería de esas conocidas, que porque la señora se quemó con el café porque se lo dieron caliente, pero la señora dice que no sabía que estaba caliente porque no había una advertencia y la señora ganó una demanda millonaria. Bueno, pues a partir de ahí en esas cafeterías, ahora te dan el café y dice superficie caliente, cuidado, precaución.
Digo, no vayas a ver que ignores que el café es caliente, ¿verdad? Aunque ahora ya se vende café frío también. Dicen que fue en McDonald's, no fue en Starbucks, pero bueno, ya lo dejamos. Gustavo. Adelante. Sí, Gustavo, ahí con por ejemplo, con el ejemplo que pones de la perilla de la puerta, ahí yo tengo como que un conflicto. Ahí sería tema, de algún mal diseño como tal, porque digo, pues una perilla, pues en teoría tendría que estar diseñada para que no pasara eso, ¿no? Sé cómo lo podríamos manejar. Mira, ahí te va. Me tocó verlo en una compañía que llegó a contratar muchísima gente y que tuvo que rentar trailers, oficinas trailers de esas móviles. Todas esas oficinas no son propiamente como para habitarlas así en forma permanente, ¿no? Entonces, pues los riesgos están minimizados, pero ya cuando estás todos los días habitando una oficina de esas, 300 y tantos días al año, etcétera, esas puertas vienen muy reducidas en espacio porque son más pequeñas que las puertas convencionales. Entonces las chapas vienen muy pegadas al marco y ha habido mucho atrapamiento. Entonces, en esta empresa que lo vi, que es una empresa norteamericana, ellos ponían en 2 idiomas en la etiqueta, porque decían, bueno, ya si se atrapan es porque por culpa de ellos, yo ya les advertí. Entonces ya no queda en ti como patrón, independientemente de que si el diseño era bueno o malo, etcétera, tú ya detectaste el riesgo, porque puede que haya rentado 300 trailers o 100 o los que sean, pero no vas a cambiar todas las chapas, ya vienen así. Entonces, alguien identificó el riesgo o sucedió un atrapamiento, no se diga, inmediatamente el control fue por advertencia, ¿me explico? Perfecto, gracias. Sí, muchas gracias, muy buena pregunta. Pero sí, yo les recomiendo hacer esto, ¿sí? Hacer su detección de riesgos. Bueno, ahora, ya tenemos identificados los riesgos, ya dijimos, ya aquí está el chino, ¿no? Aplastamiento, cortadura, atrapamiento con rodillos o por la ponchadura o perforación por el taladro, etcétera. Ya los tenemos identificados. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a ver qué posibilidades existen de que de que este riesgo, accidente ocurra, de que este daño ocurra, y vamos a ver qué posibilidad hay o qué tan fuerte es la severidad más bien de este daño o incluso la muerte. Entonces, dice que es ligero, medio, serio o fatal. Entonces dijimos, no, pues mira, este riesgo detectado vamos a pensar, una intervención de una maquinaria con una prensa, es serio. No queremos decir fatal, porque hay algunas condiciones que tal vez nada más sería atrapamiento de un brazo, de una mano, entonces bueno, es serio, ¿no? Ahora, ¿qué tan posible será? Muy bajo, posible, alto o extremadamente alto. No, pues comparativamente alto. Bueno, entonces tenemos un nivel ya aquí detectado en esta matriz, un nivel 4. Ahora, ¿qué significa esto? Si es bajo, o sea que te den unos, pues hay que implementar medidas si es necesario de reducción, siempre y cuando vaya de mala mano con tu evaluación. De 2 a 3 se considera un riesgo medio, el cual debes de implementar prontamente ya medidas, ¿sí? En la maquinaria, en el equipo, etcétera, ¿sí? Pero son básicas. Si te toca 4 o 5, ya estás en un riesgo alto con una prioridad muy alta y entonces tus medidas deben de ser implementadas no prontamente, inmediatamente. Incluso las operaciones deben de ser detenidas antes de implementar. O sea, ya lo detectaste y ya lo evaluaste en 4 o 5, detén tu proceso hasta que no coloques las medidas de reducción. Ahora, el método de los 3 pasos, ese te sirve para poder reducir ya una vez detectado ese riesgo y categorizado. Te repito, vamos a ver medidas inherentes al diseño. Aquí podríamos regresar al ejemplo de la chapa. Oye, el diseño de la chapa está mal, está muy pegada a, no sé, al marco.
o es que el marco quedó demasiado grueso, demasiado espesor y se junta con la perilla, caramba, no puede ser. Bueno, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Bueno, pues vamos a reducir, a relocalizar la perilla, ¿se puede? Sí, no. Oye, el marco se podría retirar, quitarle los clavitos que tiene, pasarlo en una cinta de carpintero de esas para reducir, o en una sierra y volverlo a colocar, y ya con eso tendríamos un espacio mayor. Eso es lo que vamos a ver en medidas inherentes al diseño. Después dice, guardas y equipos preventivos de protección complementarios o medidas complementarias. Aquí no podríamos hacer nada en la chapa. Aquí en la chapa, pues esto se queda en cero y como medida complementaria, no le vas a decir, oye, ponte unos guantes o ponle una guarda, es imposible, ¿sí? Pero aquí lo que le puedes decir en el tercer paso es información del uso, por eso está la etiqueta. Punto de atrapamiento, cuidado, precaución. Entonces, en ese punto de la chapa, tú estás agarrando la chapa y normalmente estás viendo que agarras. Entonces, vas a ver la etiqueta y vas a hacerlo con más cuidado. Esa más o menos es la filosofía de la implementación de los 3 pasos, ¿sí? Aquí viene ya más detallado en base a la norma 12100 de ISO que salió en 2010, ¿sí? Y habla de que puedes tú mejorar los sistemas, ¿sí? Adicionando guardas, mejoras, etcétera, ¿sí? Al sistema por diseño. En el caso ya de lo que es vamos a ver aquí cómo se aplica. Bien, necesitas ir de un estado de peligro o inestable a un estado seguro. ¿Cómo? Aquí viene. Con la operación, la posible obstrucción, vas a ver la decisión de los elementos de la maquinaria y vas a ver un sistema en el cual tú puedas ya tener la detección del estado seguro. ¿Cómo lo vas a lograr? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de la implementación de los 3 pasos. Paso 1 dice, medidas de seguridad inherentes al diseño. Entonces tienes 2 caminos, remover los riesgos, o sea, eliminarlos, o hacer una reducción de la severidad para que el daño sea menor. En este caso aquí había un robot y dice el robot fue removido, pero pues eso no es realista. Si el robot está es porque lo necesitas. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? El motor pues fue cambiado por uno de más baja potencia para que el daño al operador en un momento dado de que interactúe indebidamente con él, en un caso de una colisión, el daño sea menor. Entonces, esto es más viable. Por ahí preguntan que en dónde se puede ver la grabación. En el canal FECIME o en el canal CIMEC de YouTube. Te metes a YouTube y le pones CIMEC AC y ahí entras. O le pones FECIME AC y ahí entras. Por ahí dice la señalización en la chapa, suponiendo fuera en una máquina, debe verse como último recurso, según entiendo. Así es la última parte de esta jerarquía. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces aquí, o removerlo o reducir la severidad del daño con ¿qué? Un motor de más baja potencia. O sea, de la potencia mínima requerida para hacer la tarea. En el segundo paso, tenemos guardas o equipo o medidas de protección complementaria. Vamos a ver las guardas. Las guardas pueden ser aislantes o separadores. ¿Y cómo haces? Bueno, pues pones una reja. ¿Para qué? Para que nadie pase donde está el robot. Esa es la primera. Es la más lógica, es la más común, es muy eficiente si se implementa bien. Más adelante vamos a ver los elementos complementarios. La otra es utilizar paros de emergencia por guardas móviles, por switches en las puertas o interlocks, por equipo protectivo, por cortinas de luz o por escáneres láser. Vamos a hablar de ellos más tarde. Y aquí dice las medidas complementarias. Paros de emergencia normalmente son las medidas complementarias. Vamos a hablar un poquito de ellos también. Y finalmente, las instrucciones, lo que dice el compañero de la perilla, ¿no? Métodos para comunicar la información al usuario, ya sea señales, ahí están las advertencias, ¿no? Advertencia, peligro de choque, y que esta gente lea el manual. O sea, a ver, ¿tú vas a operar esta máquina? Sí, lee el manual.
Oye, que la voy a operar. No, lee el manual. O sea, tiene que ser una obligación del trabajador y no está en ninguna norma mexicana, ¿eh? Dice seguir instrucciones, pero no dice seguir el manual. Entonces yo creo que debemos de trabajar en aclarar esa situación, que diga seguir instrucciones y luego abajo, instrucciones son leer el manual y leer los procedimientos, llenar los formatos. Tendría que venir así de claro, ¿no? Bueno, pues estos son los 3 pasos, repetimos, medidas de diseño inherente que vamos a modificar, medidas de guardas que van a ser separadores del peligro o paros en la maquinaria automáticos por interlocks, cortinas, escáneres o medidas complementarias de protección como un paro de emergencia que pueda ejecutar una segunda persona. Finalmente, el paso 3, que trata de que los riesgos se reduzcan a través de la concientización, las señales y la información de los manuales, ¿sí? Sin embargo, estos símbolos indican que existe un riesgo residual presente, ¿verdad? Normalmente las indicaciones dicen, pues no opere sin las guardas en su lugar, ¿sí? Y aquí algo chistoso, ¿no? Dice, precaución, esta máquina no tiene cerebro, use el de usted. Luego queremos que la máquina piense por nosotros, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, si no, ahí nos seguimos. Vamos a ver cómo trabaja el último paso de información. Debe de ser relacionado con la máquina, razonado para situaciones relacionadas con el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque normalmente usamos por ejemplo, aquí dice ejemplo 1. Cuando usamos la máquina con la puerta abierta, con el sensor del switch o del interlock bloqueado, ¿sí? O trucado, ¿no? Como le diríamos acá. ¿Sí? Eso está mal, ¿no? Otra, atentando o a remover o intentando remover o removiendo algún componente, ¿verdad? Que sea parte del sistema operativo de la máquina de seguridad. Entonces, esas son situaciones que pues son, es donde nosotros perdemos el razonamiento, ¿verdad? O sea, no pensamos en las consecuencias, pero lo hacemos. Y finalmente, pues utilizar el paro de emergencia, ¿sí? Para reducir los daños cuando algo esté en proceso o algo esté iniciado indebidamente. Seguridad funcional, bueno, este ya es otro brinco, ¿eh? Por eso salió la ISO 13849 bajo las circunstancias de la revisión de las demás normas, etcétera, todos los dice que esta norma trata de regular las funciones relacionadas con las otras que he vivido en el año 2000. Ahorita vamos a ver cómo evolucionó. Bueno, tenemos la N954, que es la madre de todas. Ahí categorizaba nada más los riesgos y categorizaba los sistemas de protección. Sin embargo, categorizar los sistemas de protección, ya necesitaríamos verlo en un curso formal con todo el tiempo y con todos los ejemplos, ahora sí que en blanco y negro para que se entienda mejor, pero podemos decir que esto es demasiado genérico. No hay un nivel de evaluación. En la ISO 13849.1 ya existe que le llaman PL, que es el Performance Level, es el nivel de desempeño. ¿De qué? De las protecciones de acuerdo a su o de los sistemas de protección de acuerdo a su categoría. Y dice que tiene que ver con la probabilidad de un fallo que puede existir en una hora de trabajo. ¿Ok? Entonces ya esto eleva a otro nivel la evaluación, ¿sí? Para ver cuál es el sistema, categoría y nivel de desempeño que vamos a requerir para poder tener el menor daño o la menor falla por hora probable, ¿verdad? Finalmente sale una
IEC 61508 y 62061, donde habla de los PLCs y habla ya de un nivel SIL. Vamos a ver qué es el nivel SIL más adelante. Y habla de la frecuencia promedio de un daño o falla que esté relacionada con la seguridad funcional. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Primero que nada tenemos las categorías, ¿sí? Y tenemos el nivel de desempeño. Las categorías empiezan en B, luego va 1, 2, 3 y 4, de la más baja a la más alta. Esas son las categorías de la estructura o de la arquitectura de nuestros componentes de seguridad, ya sea en sistema o por partes. ¿Ok? El sistema, aquí tenemos las categorías abajo, y ya vamos a ver que el nivel de desempeño pues es diferente entre los niveles B, el 1, el 2, el 3 y va creciendo, ¿sí? Y los más estrictos pues es el nivel E, ¿no? Del nivel de desempeño. Y el nivel de desempeño en función de qué está, vamos a ver. Vamos a ver qué variables llevan a que las categorías puedan evaluársele su nivel de desempeño, ¿sí? Aquí está este cuadro. Está en función de tres variables principales: la severidad de la herida o del daño, la frecuencia de la exposición del riesgo y la posibilidad de evitarlo. Esto para mí fue muy fácil de entenderlo porque NFPA 70E tiene el mismo esquema, solo que ahora se biparte, y esto ya fue lo nuevo para mí, ¿sí? Siempre el 1 va a ser algo reversible o de tiempo corto o muy posible de realizar. En el caso de los números 2, va a ser algo serio o irreversible que puede incluir la muerte en la severidad. En el 2 va a ser tan frecuente y continuo que el tiempo va a ser muy largo de exposición. Y en la posibilidad de evitar va a ser muy raro que lo podamos evitar. ¿Cómo hacer esto? Bien, pues tenemos esta matriz donde decimos categoría del elemento protector B, 1, 2, 3 o 4. Y aquí dicen medidas que pueden ser sobredimensionadas con el riesgo, categorías que por preferencia, posibles categorías que pueden adicionar medidas y categorías inaceptables, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces dice que tú comienzas una evaluación primero con la severidad. Recuerden que esto es bajo y esto es alto. Después la frecuencia, esto es poco frecuente o muy frecuente. Y finalmente tenemos muy probable de evitar, poco probable de evitar y nuevamente probable de evitar y muy poco probable de evitar. Esto se entiende un poquito más con esta tabla. Categoría C. Tenemos por ejemplo aquí las categorías y dice que son el comportamiento del sistema dice que ocurre una función, una pérdida de las funciones. Aquí por ejemplo en la 1 ocurre una falla, pero hay una poca ocurrencia de que se convierta esto en categoría B y así la seguridad avanzando. Aquí que hasta que dice que cuando la falla ocurre, la seguridad funcional siempre está en desempeño, o sea, siempre existe algún plan B, siempre existe algún respaldo, ¿sí? Y las fallas se detectan en tiempo preventivo antes de tener una pérdida. Entonces, este es el mejor nivel, definitivamente, ¿sí? Aquí por ejemplo lo explico un poco más. Dice que en el caso 1, ¿sí? Podemos tener cortocircuito, por separación, etcétera. En el caso 2, reducir la probabilidad de fallas. En el caso 3, orientar en el modo de falla para prevenir esa falla en un momento dado. Aquí, por ejemplo, en el número 4 se detecta, pero tardíamente. Y aquí en el 5, pues ya tomas una medida donde la puedes manejar. Por ejemplo, dice colocar la puesta a tierra. Entonces, ya este es un nivel de protección adicional a lo que ya tienes. Pero vamos a poner un ejemplo más fácil, ¿no? Para que se entienda bien. El nivel de desempeño, bueno, aquí en el nivel de desempeño, acuérdense que hay un dato que dice falla probable por hora. Entonces,
esta falla peligrosa por hora, en un día dice que tienes estos parámetros del 1 milésima a 1 centésima, en el B tienes de 3 100 milésimas a 1 milésima y así. Entonces el nivel E es donde existe una menor probabilidad de falla por hora. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Bueno, tienes tus categorías nuevamente y vas a hacer una evaluación del nivel de desempeño, nuevamente en función de la severidad, la frecuencia y la probabilidad de evitar el daño. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más claro, donde dice, por ejemplo, empezamos con la severidad y lo tomas como algo grave, ¿no? Después te vas a una frecuencia baja, en este caso, rara, y una posibilidad de evitar lo probable. Y ya con conseguir este caminito de selección, pues tú ya tienes que tu nivel de desempeño es C. Ah, bueno, entonces, ¿qué es C? Vamos a ver, nos regresamos. C dice que puedes tener una falla en una hora con una probabilidad de 1/10 milésima a 3/10 milésimas. Eso es lo que puedes tener de probabilidad de falla. ¿En función a qué? A las categorías que ya tenemos acá. Categoría B, 1, 2, 3 o 4. En este caso nos dio C. Entonces nos vamos a encontrar en este, ya sea, puede ser categoría 1, que sería muy raro elegirlo, pero tenemos una 2 o mejor una categoría 3. Entonces, para este nivel de desempeño requerido, con la categoría 3 nosotros ya podemos cumplir. Pero bueno, el nivel de desempeño tiene más parámetros. Involucra la categoría del equipo, que repetimos es B, que es muy básica, 1, 2, 3 o 4 la más estricta, y también involucra estos 3 parámetros. Dice que este es el diagnóstico de cobertura. Entonces, este diagnóstico de cobertura habla de cómo ha sido evaluado o evaluado el sistema, alto, medio, bajo, en efectividad. Después tenemos otro parámetro que significa el tiempo relacionada con alguna parte del sistema. Y entonces ahí tenemos, bueno, cuál es el tiempo en el cual se puede presentar. Y dice, el tiempo puede ser, pero este es inverso, porque bajo significa que va a suceder más rápido. De 3 a 10 años va a suceder la falla. Medio, de 10 a 30 años puede suceder la falla. Alto, de 30 a 100 años de probabilidad de que suceda la falla. Y finalmente, una expresión de confiabilidad relacionada con los controles de acuerdo a las posibles causas comunes. Y esta es una clasificación que, bueno, habría que hablar unas 2-3 horas de ello, ¿sí? Que habla de que hay dos categorías de más de 65 puntos, igual o mayor, o de menos de 65 puntos. ¿Sí? Y finalmente, con toda esta información, tú puedes evaluar el nivel de desempeño para llegar a esto. Bueno, ¿qué nivel de desempeño? Hace rato vimos que podía ser un nivel C, que lo logramos con un flujograma, ¿se acuerdan? Vamos a regresarnos para que nos posicionemos ahí donde estaba el flujograma. Es este. Aquí dice, bueno, severidad seria, frecuencia rara y posibilidad de evitarlo si hay posibilidad. Entonces, tomábamos este camino de severidad, frecuencia y posibilidad y llegábamos a un nivel C. Esta es una forma básica de evaluarlo. Ya con los otros parámetros que les di, pues hay que hacer una evaluación más concienzuda, ¿sí? Y podemos llegar a una tabla como esta. Ahorita no tendríamos tiempo de explicarla, pero básicamente involucra, vean, la categoría, el tipo DC, que viene siendo un desempeño promedio, ¿sí? La posibilidad de que esto falle, aquí dijimos que baja era de 1 a ver cuánto era, de 3 a 10 años, de 10 a 30 años, entonces en este caso va a ser de 10 a 30 años, ¿sí? Y la relación
del comportamiento de la posible falla origen del equipo, y a este caso le agregaron un nivel de confiabilidad de 65 puntos. Bueno, ya conjugadas todas estas variables, se determinó que es tipo C. Este es un modelo más complejo, definitivamente. Bueno, ya que tenemos el nivel de desempeño seleccionado, vemos que aquí nos dice que la probabilidad de una falla peligrosa por hora, ya habíamos mencionado que era de 10 a la menos 6 a 3 por 10 a la menos 6. Era, me parece, una 10 milésima contra 3 10 milésimas, ¿verdad? Entonces, esto se traduce ahora ya contra el nivel SIL. Vamos a ver, bueno, ¿qué significa ahora? ¿Cómo traducimos el nivel de desempeño del control con el nivel SIL? ¿Y qué es el nivel SIL? Bueno, el SIL dice, IEC 61508.1, que es el nivel de integridad de la seguridad. En español, bueno, vamos a traducir ahora esas probabilidades por hora de falla a una probabilidad de falla por hora, pero en alta demanda del modo de operación. Entonces, si elegimos C, el nivel SIL es igual a 1, y estas son las variables, pero ¿qué significa? C igual a 1, entonces 1 significa que puede haber una falla, aquí dice, de una 100 milésima a una millonésima, y esto significa en horas de trabajo que puede haber una falla entre 100,000 horas y 1,000,000 de horas. Cuando ustedes vean un equipo que ya viene por la norma IEC clasificado de esta forma, por la IEC 61508, con un nivel SIL del 1 al 3, esto significa que si trae nivel 1, al 1 al 4, perdón, del 1 al 3 va a ser el 1 una falla por cada 100,000 o 1,000,000 de horas. El nivel 2 es por cada 1,000,000 o 10 millones de horas. El nivel 3 es de 10 millones de horas a 100 millones de horas. Y el nivel 4 es algo de veras increíble, que son 100 millones y 1,000 millones de horas de trabajo continuo. Quiere decir que solamente va a fallar una vez en esos rangos de horas. Bueno, vamos a ver algo relacionado rápido con, ya para como último tema, lo que es la separación y distancia de una zona y el nivel de espacio que pueda haber en las. Dice que para un dedo se consideran 4 milímetros, para una punta de dedo 4 milímetros, para un dedo 6, para un brazo 20 milímetros, etc. ¿Cómo está esto? Bueno, hay unas ecuaciones para distancia paralela y perpendicular que maneja la ISO 13855, y aquí viene la fórmula. Lamentablemente ya no hay tiempo para poder explicarlo, pero involucra el tiempo requerido de la maquinaria en la cual la maquinaria se detiene totalmente, la distancia de penetración de nuestra mano, de nuestro dedo, de nuestro brazo, ¿sí? Y la distancia que es la que nosotros vamos a seleccionar, a la cual tiene que estar la cortina. Esto es una cortina láser o cortina de rayos infrarrojos, ¿ok? Entonces, para calcular de acuerdo a la velocidad de esta máquina, la velocidad de penetración, la distancia en la cual vamos a penetrar la maquinaria y a la cual se debe de colocar la barrera o la cortina, bueno, de eso se trata esta distancia que nos ofrece el cálculo ISO 13855. Para manos, para brazos, etcétera, dependiendo también aquí dice un dato, usando la cortina GL R60H. Este es un modelo estandarizado. Dice que la distancia es de 25 milímetros entre láser y láser, y tiene 60 ejes de láser o de luz, ¿sí? Para poder detectar
el dedo, el brazo, la mano, etcétera, ¿no? Bueno, de aquí existen diferentes formas de evaluarlo. Ya les dije, distancia horizontal, paralela, y existe también otra metodología para ver lo relacionado con los detectores láser, ¿sí? Bueno, ya para terminar, vamos a ver algunos controles básicos que ofrece OSHA. OSHA trata en sus controles, o incluye en sus controles, principalmente guardas, interlocks, sensores de presencia, compuertas, controles de 2 manos y el entrenamiento del empleado, que es indispensable. De aquí pues tenemos varios ejemplos. Tenemos las guardas comunes, que ya todos conocen, cercas perimetrales, guardas específicas con interlock para algunas maquinarias, ¿sí? De aquí las podemos ver. Esto pues, casi todo el mundo lo ha visto, ¿sí? Pero también existen paros relacionados con algunas máquinas manuales o de banco, que inclusive ya traen sensores muy avanzados o interlocks muy avanzados. Aquí vamos a ver. Some think that just hitting a piece of metal within the wood will automatically trigger the saw stop brake, and that's not true. If you're touching that metal when it hits the blade, your signal could get transferred to the blade and initiate the braking. For this first cut, I have the bypass mode engaged. Because I'm not touching part of the nail, we can cut right through it, and the bypass mode doesn't detect it. This time the full braking system is on, and we'll cut through the nail again. If the bypass mode is right, nothing will happen. And we go right through and nothing happened. I wasn't touching the nails, the saw. ¿Sí se ve bien? ¿Se escucha? No sé si me puedan confirmar. Didn't see any change and didn't deploy the brake. Aquí este señor lo que hizo fue colocarle un clavo para que vean que efectivamente la sierra no se va a detener por un clavo. Va a cortar con todo y el clavo la madera, ¿verdad? Okay, here's the sausage thing. We've got the bypass mode on, so I can run the sausage into the blade even though I'm touching it and nothing happened. And the lights are flashing. Bueno, hay unas máquinas que tienen un sistema que le llama bypass de seguridad. Si el bypass de seguridad está colocado, pues no va a tener el sensor especial para poder parar cuando uno aproxime el dedo. Por eso ponen lo de la salchicha, ¿no? Pero aunque sea de las nuevas, Daniel, fíjate que debes de tener activado el sistema. Si no lo tienes activado, te vas a cortar. Hay que tener cuidado. Vean entonces, ahorita él va a activar el sistema y efectivamente va a poder parar. The switch box showing that there was a detection. Now, real time with the full system armed. As soon as the blade touches the sausage, blade's gone. Notice that the sausage moves just as the blade drops out of sight. That little bit of contact is all it took. This time I'll wash the cartridge from underneath the table. It's amazing how quickly this happens and it's all done. Now, prácticamente lo que tiene este sistema es un freno donde la sierra se va a atascar en esta parte que tiene, ustedes la van a poder ver mejor, que tiene estos puntitos, precisamente es para lograr el enfriamiento del material. La sierra va a atravesar esta aleación de aluminio con la que se va a atorar. No es un motor que pare inmediatamente porque eso no existe. Entonces es un freno donde va a haber una pieza de sacrificio. Cada vez que ustedes detengan la sierra, van a dañar esta pieza, ¿eh? Hay que tener cuidado. slow motion. Watch for the flash. That's right. Como que se detuvo el video.
Me parece que ya no te escuchas, Gustavo. And this is what the switch box looks like after the brake has been deployed. And this is the brake call after it saved us all that damage. You can see the teeth went before they. Me dicen que no me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Ya te escuchamos nuevamente. Ok, bien, gracias. Bueno, les decía que el sistema se basa, ya ven que la pieza se sacrifica, la de aluminio, ¿no? El resorte activa en 20 milisegundos, dice este señor. Entonces es un tiempo demasiado rápido. Pero aún así, sí te alcanzas a llevar una cortada, ¿no? Entonces no son 100% seguros. Van a hacer lo que mencionábamos en el triángulo. Van a llevar el riesgo a un nivel tan pequeño que tú digas, bueno, si es seguro, no voy a perder el dedo. ¿Me explico? A eso es lo que queremos demostrar con este video. Bueno, vamos a dedicarle tiempo a otra protección. Esta es una protección por interlocks. Aquí la máquina se ve pues atrás de esta malla amarilla, ¿verdad? Sí. Se ve que está actuando, que se está moviendo. Fíjense que hay un detalle que no se toma en cuenta bueno, no existe en la norma mexicana número 4. Resulta que la malla debe de permitir que la máquina que está atrás de ella se pueda ver. Si tú pintas la reja a modo tan deslumbrante como normalmente se ponen amarillas, fluorescentes o amarillo caterpillar, etcétera, es casi imposible ver la máquina que está atrás, ¿sí? Entonces la máquina normalmente vemos más la reja que la máquina. Se tiene que ver si se está moviendo o no. Entonces, y ese punto de recomendación viene en OSHA, no viene en nuestra norma mexicana. Aquí, por ejemplo, se abrió la puerta y el interlock lo que hace es bloquear la máquina y detenerla. Aquí va la puerta otra vez a cerrarse. Y el interlock que es pues un micro switch. Y ahora ya va a cambiar de verde a rojo. Entonces quiere decir que la máquina va a volver a moverse, que está en peligro lo de adentro. Pero mientras tú no muevas la reja, tú estás seguro. Bien. ¿Qué otros sistemas de protección hay? Bueno, pues están estos sistemas que son paros de cuerda. ¿Y el paro de cuerda qué es? Pues precisamente una cuerda que va alrededor de la máquina y al final de cuentas la cuerda termina en mover un micro switch, como ahorita vamos a ver. Se utiliza mucho en máquinas muy largas, donde si tuvieras que ir al paro de emergencia, tendrías que caminar 6, 8, 10 metros o más. ¿Ven la cuerda de color rojo? Y la cuerda termina en un micro switch. Tú jalas la cuerda y el micro switch se activa y la máquina se para. Bueno, tenemos cortinas infrarrojas o de láseres, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estas? Bueno, pues depende de lo que vayas a querer proteger. Hay hasta programables, detectan inclusive, traen un modo que se llama modo muting. El modo muting, así a grandes rasgos, permite que pase una caja, una pieza, un accesorio, pero en el momento en que pasa tu dedo, tu mano, tu brazo, la maquinaria se detiene. O sea, permite que pasen objetos, pero no partes de la persona, ¿no?
Esto es lo que hace la cortina, permite que pase el objeto, en este caso la lámina, la placa que va a troquelarse, permite que pase la caja, aquí lo estamos viendo, pero no permite que pase la mano. En el momento en que la pasa la mano o el dedo, la máquina del robot se detiene, ¿sí? Entonces son selectivas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no, metió este muchacho las manos, es lo que debió haber tenido el chino, ¿no? ¿Sí? Algo similar. Aquí, por ejemplo, va a pasar el pellet o el empaque o lo que sea, pero no podría pasar una persona. En el momento que se aproxima una persona o empieza a pasar, la banda se detiene y el robot que está del otro lado se detiene. Pues tienen también desventajas, ¿no? Dice que un 26% de estos elementos se daña con agua o con impactos, son muy susceptibles a dañarse, pueden perder el alineamiento, pero ya las más nuevas tienen un nivel de absorción de alineamiento fenomenal, tienen algún porcentaje de error, pero como toda la cosa electrónica cada vez va evolucionando más y tu tiempo de entrega dice que es largo, pero bueno, cada vez hay más proveedores, entonces yo creo que todo esto, todas estas desventajas se pueden ir puliendo, pueden irse eliminando, ¿no? ¿Dónde las aplicas? Bueno, pues las aplicas en diferentes puntos, en forma horizontal, en forma vertical, en forma de aproximación. Sí, hay unos que son medidores de vibración, bueno, controles de 2 manos, absorber. Están también los métodos de 2 manos, es para que no metas la mano a la máquina, ¿no? Que tiene, o pie y manos, etcétera, ¿sí? Bien, y tenemos aquí un ejemplo, espero se control. Time Otra vez no te escuchamos y el video como que no se pasa. feature that
Oye, Samuel, soy Jorge Ugalde. Te sugiero que alguien le hable por teléfono a Gustavo porque o ya damos por terminado esta sesión. ¿Qué pasa? Gus, ¿estás? Gus. Sí, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Mira, cuando proyectas un video, se corta la presentación. Sí, Entonces, sí, lo que pasa es que tengo muy mal ancho de banda. Ahorita me conecté en mi celular. No sé si me escuchan mejor. Sí, ya te escuchamos, pero yo creo que omitimos los videos, ¿cómo ves? Sí, sí, ya nada más faltaba uno. Ok, bueno. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Falta todavía un poquito nada más de ver. Si la pueden colocar ahí en el chat. Espero que haya escuchado claro todo lo demás. Sí, hasta los videos, todo iba perfecto. Ok, bien. ¿Sí? Y estos escáneres, vamos a ver si logramos ver este video. Este es el último. Bueno, de esta forma los escáneres lo que hacen es detectar si la persona ingresa al espacio, ya no necesitas una reja, pero entonces el escáner va a estar en esta parte, en esta esquina, y otro en la parte posterior del robot, donde va a estar viendo si tú entras caminando o corriendo a la velocidad que sea, y tiene ciertos márgenes, ciertos niveles de sensibilidad, y cuando tú ya estás en una frontera ya muy aproximada, el robot se detiene totalmente, ¿verdad? Bueno, pues un resumen de controles y ventajas, ustedes lo van a poder ver aquí. Cuando puedan ver el video ya grabado, pueden darle un pantallazo inclusive y copiarlo. Pero aquí, por ejemplo, existen diferentes barreras o guardas. Aquí ves sus aplicaciones típicas, cadenas, motores, ¿sí? Bandas, su acción de seguridad como es, sus ventajas, sus limitaciones o desventajas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, como para las barreras o guardas, normalmente pues interfiere con la lubricación, ¿verdad? Puede interferir en un momento dado. Otros de tipo interlock, por ejemplo, dice que se aplica normalmente en prensas, en impactadoras, en fundidoras, en sistemas de robots. ¿Cuáles son las ventajas? Pues dejas de utilizar las manos para alimentar, puedes cerrar automáticamente la guarda, pero ¿cuáles son las limitaciones? Pues las limitaciones de los controles pueden ser la distancia, los requerimientos de distancia, depende del desempeño y funcionalidad del control, y así, bueno, viene aquí otro tipo de barreras, de sistemas semiautomáticos, ¿sí? Y finaliza con sistemas de controles de dos manos, sensores de presencia.
y más adelante habla de lo que son sistemas de limitación de movimiento de las máquinas. También lo que son dispositivos pasivos, de restricción, barreras de advertencia. Bueno, pues ahí está ya el resumen. Si hay alguna pregunta, pues estamos a la orden. Si necesitan algo, pues aquí está mi correo también. Espero que este curso esté disponible para febrero más o menos, o marzo, y podamos tener un evento ya en forma, ¿no? De unas 8 o 10 horas relacionadas con este tema. Pues por mi parte agradecerles su paciencia, una disculpa por el corte del internet, pues es una situación ahorita de demanda, ¿no? Empieza a demandar más el ancho de banda y nos vamos hacia abajo con el internet, infortunadamente. Yo sí te quería hacer una consulta por ahí. Ya ves que para los procesos, ahorita vimos la seguridad o riesgos en maquinaria y equipo. Para los procesos ya industriales complejos, existen otras metodologías de análisis de riesgos como el What If y el HAZOP, ¿verdad? Y ahí es donde aplicarían los sistemas instrumentados de seguridad. ¿Sí es cierto eso? Sí, mira, existe una norma que se llama NOM 028 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que trata de la seguridad de los procesos. Yo espero que para el círculo de estudios de, no sé, de enero, febrero tal vez, podamos brindar con un colega o con otros dos más, tal vez sería un pequeño foro para hablar de esa norma, porque es una norma muy amplia. En esa, pues sí, efectivamente, entre otras cosas, hay que determinar el riesgo. Es de una forma similar, pero en lugar de analizar una máquina, ahora evalúas todo un proceso, ¿sí? Y para iniciar necesitas tener la evaluación, previo a la evaluación necesitas, así, barato, un diagrama de flujo de proceso y un diagrama de tubería e instrumentación. Ya con base a eso, entonces ya empezamos a ver qué metodología le toca. Y hay diferentes tipos de metodologías con diferentes sensibilidades, ¿no? Está el WARIF, está el LOPA, no todas aplican en el mismo punto del tiempo, del proceso. Hay unas metodologías que aplican al inicio, en el diseño, en la construcción. Hay otras metodologías que son para la operación, ¿verdad? Entonces, ahí ya empieza a abrirse el abanico de las posibilidades de lo que son los diferentes tipos de metodologías. Para industria petroquímica, por ejemplo, está el API-RBI, ¿sí? Es muy similar, Samuel, pero ya brincas entonces ya de lo que es una máquina a un proceso. Y te vas a hacer la norma 28. Y ya después de la norma 28 vamos a descubrir ahí que hay, aparte de los diagramas, la evaluación del riesgo, etcétera, está el control de cambios, la actualización de los planos, la integridad mecánica, que es una evaluación periódica que hay que hacer para ver, por ejemplo, si tenemos un sistema de refrigeración con acumulación de amoníaco, por ejemplo, que las tuberías se tienen que evaluar cada año, cada 2 años con ultrasonido versus espesores remanentes, la capacidad de presiones máximas que van quedando año con año o en forma bianual, etcétera, y hacer un control de cambios, ¿no? Es algo bastante compleja esa norma y muy interesante, la verdad. Esperemos presentárselas el año que entra. Gracias, Salvador. González Robles, muy amable, a tus órdenes. La verdad es muy poquito el tiempo, muy poquito el tiempo pero bueno, ya se habló un poquito de ello. Si alguien tiene una pregunta o algo, abra por favor su micrófono y hágasela directamente a Gustavo, por favor. O por el chat, como gusten, a sus órdenes. Si como dice Samuel, hacen uso del micrófono, mejor.
Por ahí veo al maestro Ugalde. Gracias por seguirnos, maestro, que siempre nos acompaña. Muchas gracias. Gustavo, por aquí, me costó trabajo entender tanto inglés. Me cansé. Sí, ¿verdad? Es que infortunadamente casi toda esta información viene en inglés, pero ya para el curso lo vamos a tener ya por lo menos en Spanglish. No es cierto, no, lo vamos a tener en español. Sí, la verdad que es algo pesado, pero ¿sabe qué pasa, maestro? Que, bueno, usted lo sabe mejor que yo, que las traducciones, de por sí todas las traducciones son malísimas de las normas americanas al español, pero en este tema de la maquinaria todavía son peores. Entonces, preferible manejarlo todo en inglés, es más digerible, aunque sí es cansadón, definitivamente. Gracias, Samuel. Gracias, Carlos, a tus órdenes.